A veces, la vida golpea tan fuerte que el alma se endurece sin que uno lo note. El dolor, la pérdida y la decepción pueden convertirse en una muralla que encierra el corazón y lo aleja de todo lo que alguna vez fue sagrado. Así comenzó la historia de Lucía Morales, una mujer de 58 años que vivía sola en un pequeño pueblo llamado San Miguel del Valle, un lugar donde el silencio de las tardes solo era interrumpido por el repicar de las campanas de la capilla del barrio. Lucía había sido una mujer de fe en su juventud. Su madre, doña Elena, era conocida por su devoción a la Virgen María. Cada mañana, antes de salir al trabajo, encendía una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen del Rosario que tenía en su casa. Ella siempre escucha, hija, le decía, solo hay que hablarle con el corazón. Lucía creció viendo esa luz encendida y escuchando esas palabras, pero con el tiempo, aquella llama se fue apagando. Todo cambió el día en que su madre enfermó gravemente. Lucía rezó, lloró, prometió, pero los cielos parecían cerrados. La Virgen no respondía. Dios guardaba silencio. Cuando su madre finalmente partió, Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. Desde ese momento, cada vez que veía a una imagen de la Virgen, sentía rabia, no consuelo. ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba?, murmuraba entre dientes cada vez que pasaba frente a una iglesia. Los años pasaron y su corazón se volvió piedra. Dejó de creer en todo. Cuando escuchaba a los vecinos hablar de milagros o de oraciones, respondía con sarcasmo. Si existiera un Dios, no permitiría tanto sufrimiento. Su casa, antes llena de risas, ahora estaba vacía. No tenía hijos ni familia cercana. Solo el eco de su pasado y el peso de un rencor silencioso que crecía cada día. Una tarde de verano, mientras caminaba por la plaza central, escuchó el sonido de un grupo de mujeres mayores rezando el rosario frente a la capilla de Nuestra Señora del Consuelo. Eran las mismas mujeres que su madre había acompañado durante años. Lucía se detuvo, las observó por un momento, y una sensación de irritación le recorrió el cuerpo. Perdiendo el tiempo hablando con una estatua, murmuró con desprecio. El sol caía y las sombras se alargaban sobre el empedrado del pueblo. Las campanas repicaron anunciando el Ángelus, y una de las mujeres, una anciana llamada Doña Clara, amiga de su madre, levantó la vista, reconoció a Lucía y le sonrió con ternura. Esa sonrisa la desarmó, pero en vez de suavizar su corazón, lo endureció aún más. Esa misma noche, en la soledad de su casa, el resentimiento la invadió por completo. Encendió la televisión, intentó distraerse, pero algo la inquietaba. En un arranque de enojo, se levantó y tomó de una caja vieja una pequeña imagen de la Virgen que había sido de su madre. La colocó sobre la mesa, la miró con furia y dijo en voz alta: ¿De qué sirvieron tus promesas? ¿Dónde estabas cuando mi madre te necesitaba? No me hables más de tu amor. Sus palabras resonaron en la habitación vacía. En ese momento, un trueno lejano retumbó en el cielo, como si el viento quisiera responderle. Pero ella no tuvo miedo. Al contrario, sonrió con amargura y dijo: Si de verdad existes, demuéstramelo. Apagó la luz y se fue a dormir, convencida de que todo eso era un cuento para gente débil. Pero el cielo ya había escuchado su desafío. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo la calma de la lluvia, una luz suave comenzó a filtrarse por la ventana de su habitación. Lucía, sin saber por qué, se despertó sobresaltada. No había electricidad, pero aquella luz no venía de ninguna lámpara. Venía de algo más profundo, más vivo, más divino. Durante unos segundos pensó que soñaba. Se levantó lentamente, caminó hacia el espejo, y notó que su rostro reflejaba una mezcla de miedo y tristeza. En su interior sintió un llamado que no comprendía. Era como si una voz invisible susurrara su nombre con dulzura. Lucía. La mujer intentó ignorarlo, pero el sonido de esa voz era tan real que el corazón le dio un vuelco. Se llevó las manos al pecho y sintió un calor que la envolvía. Una sensación que hacía años no experimentaba. Cerró los ojos y, por un instante, recordó la voz de su madre repitiendo: Ella siempre escucha, hija, solo hay que hablarle con el corazón. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Lucía no entendía lo que pasaba. Quería resistirse, pero algo dentro de ella empezaba a rendirse. Era como si todo su odio se derritiera ante una presencia invisible, poderosa y llena de amor. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder esa noche no era un simple sueño. Sería el inicio de un encuentro que marcaría su vida para siempre. Porque en ese momento, Jesús la estaba observando. Y el cielo había decidido intervenir. A partir de esa noche, el corazón de Lucía sería puesto a prueba.
Lo que comenzó como una ofensa contra la Virgen se convertiría en una lección divina de misericordia, perdón y redención. Prepárate para conocer cómo una mujer endurecida por el dolor se encontró cara a cara con el amor más puro del universo. Una historia real, profunda y transformadora que te recordará que nadie está tan lejos que Dios no pueda alcanzarlo. El corazón herido. El amanecer en San Miguel del Valle solía ser tranquilo. Las campanas de la capilla de Nuestra Señora del Consuelo marcaban las 6 de la mañana y el sonido se deslizaba por las calles empedradas como un suspiro antiguo. En una de esas casas, de paredes envejecidas por el tiempo y cortinas cerradas desde hacía años, vivía Lucía Morales. Su rostro, curtido por los años, era un reflejo del cansancio que se instala cuando el alma deja de esperar. Lucía se levantaba todos los días sin un propósito claro. Caminaba por la casa en silencio, preparaba café y se sentaba frente a la ventana a mirar el vacío. En otro tiempo, ese mismo rincón había sido su refugio favorito. Allí solía leer la Biblia junto a su madre, reírse de las historias del pueblo y rezar antes de dormir. Pero ahora, solo quedaban el eco y el polvo. El corazón de Lucía no se había vuelto frío de un día para otro. Su fe se fue apagando lentamente, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Después de la muerte de doña Elena, su madre, la vida perdió sentido. Doña Elena había sido el pilar de su mundo, una mujer sencilla, de manos gastadas por el trabajo, pero de espíritu luminoso. Todos en el pueblo la recordaban por su sonrisa serena y por su devoción profunda a la Virgen María. Lucía solía acompañarla a misa los domingos, aunque lo hacía más por cariño que por convicción. Sin embargo, el día que vio a su madre postrada en la cama, con la enfermedad avanzando y la mirada perdida entre los dolores, algo en ella se quebró. Rezó con todas sus fuerzas, encendió velas, prometió ofrendas, pidió intercesión a la Virgen, pero el milagro no llegó. Cuando su madre partió, lo hizo con el rosario entre las manos y una sonrisa de paz. Lucía, en cambio, sintió que el cielo le había dado la espalda. Desde entonces, no volvió a entrar a la capilla. No podía soportar ver el altar, ni oír las oraciones que antes le daban consuelo. En su mente, la fe se había convertido en una promesa rota. El paso de los años endureció su carácter. Evitaba las conversaciones sobre Dios, se reía cuando los vecinos hablaban de milagros y apartaba la mirada de toda imagen religiosa. Algunos decían que estaba amargada, otros que solo necesitaba compañía, pero nadie sabía cuánto dolor guardaba dentro. A veces, al caer la tarde, se escuchaba el coro de mujeres rezando el rosario frente a la capilla. Desde su ventana, Lucía las observaba con una mezcla de nostalgia y enojo. Le parecía absurdo que aún creyeran en promesas celestiales. Rezan y rezan, pero el mundo sigue igual, solía murmurar con amargura. Sin embargo, había algo que no podía negar. En lo más profundo de su ser, todavía dolía el recuerdo de su madre arrodillada ante la imagen de la Virgen, susurrando plegarias con una fe que parecía mover el aire. Esa imagen regresaba en sueños, como una sombra suave que insistía en recordarle lo que alguna vez fue. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontró entre papeles amarillentos una foto antigua. Ella, de niña, junto a su madre, encendiendo una vela en la capilla. La luz del fuego iluminaba sus rostros, y en sus ojos había esperanza. Lucía sostuvo la foto entre sus manos temblorosas, pero enseguida la guardó de nuevo. No soportaba la idea de revivir ese tiempo. Esa noche, se quedó despierta largo rato. Escuchó la lluvia caer sobre el tejado y recordó las palabras de su madre. Cuando el alma se cierra, hija, ni la fe puede entrar. Pero Dios nunca deja de llamar. Pensó en eso unos segundos, pero luego apartó la idea con fastidio. No quería creer en llamados divinos. No quería sentir. El corazón de Lucía estaba herido, pero ella se negaba a admitirlo. Había cubierto su dolor con una coraza de orgullo y negación. Y aunque no lo sabía, esa herida seguía abierta, esperando el momento exacto en que algo, o alguien, la tocara con verdadera compasión. Porque a veces, cuando la fe muere, Dios no se aleja. Solo espera en silencio, observando el camino de regreso que un día el alma decidirá recorrer. Y en el caso de Lucía, ese camino estaba a punto de comenzar. La ofensa. El sol caía lentamente sobre San Miguel del Valle, tiñendo las paredes antiguas del pueblo con tonos dorados y anaranjados. Era una tarde cualquiera, tranquila, con el aire perfumado por las flores del Parque Central. Pero para Lucía Morales, esa serenidad era insoportable. Había pasado la mañana entera recordando a su madre, y cada recuerdo le abría una herida que no quería mirar.
Al final de la calle principal se alzaba la pequeña capilla de Nuestra Señora del Consuelo, la misma donde su madre solía pasar horas rezando. Desde hacía años, Lucía evitaba ese lugar, tomando siempre caminos distintos para no cruzarse con el sonido de las campanas ni con las mujeres que aún mantenían viva la tradición del rosario. Sin embargo, ese día, algo la llevó hasta allí. Tal vez fue el cansancio, o la costumbre de recorrer las mismas calles sin rumbo. Lo cierto es que, sin darse cuenta, se encontró frente a las puertas abiertas del templo. Dentro, un grupo de mujeres mayores rezaba en voz baja. Entre ellas estaba doña Clara, la vieja amiga de su madre, con el rosario entre los dedos y la mirada serena. El eco de sus voces llenaba el aire con una melodía que parecía no pertenecer a este mundo. Lucía se detuvo a unos metros, observándolas. Esa imagen la irritó profundamente. Sintió que todo ese fervor era una farsa, un acto inútil de personas que no aceptaban la realidad. Una corriente de amargura subió desde su pecho hasta la garganta. Dio un paso hacia adelante, y con la voz cargada de resentimiento, rompió el silencio. ¿Todavía siguen rezando?, dijo con ironía. ¿Cuántos años llevan pidiéndole cosas a esa estatua? ¿No se cansan de hablarle al vacío? Las mujeres se miraron entre sí, sorprendidas por la interrupción. Doña Clara levantó la vista y la reconoció enseguida. Lucía, hija, no hables así. La Virgen te ama, aunque no lo creas. Pero esas palabras encendieron aún más la furia que llevaba dentro. ¿Amarme? ¿Dónde estaba su amor cuando mi madre se moría?, gritó. Mi madre la adoraba, le rezó cada día de su vida. ¿Y qué recibió a cambio? Dolor. Silencio. Nada. El eco de su voz rebotó en las paredes del templo, y por un instante, todo quedó inmóvil. Nadie respondió. Solo el leve sonido de las velas chispeando interrumpía la quietud. Doña Clara bajó la cabeza y susurró una oración. Lucía, viendo que nadie le contestaba, sintió una mezcla de vergüenza y rabia. No entiendo cómo pueden seguir creyendo en algo que no existe, dijo mientras se daba media vuelta. Están perdiendo su tiempo. Y sin mirar atrás, salió caminando con paso firme, como si con cada pisada quisiera alejarse más del lugar que tanto le dolía. En la esquina, el aire cambió. El cielo, que minutos antes estaba despejado, comenzó a cubrirse con nubes oscuras. Un viento frío recorrió la calle, levantando polvo y hojas secas. Lucía se detuvo un momento, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó que era simple coincidencia, pero algo en su interior le decía que no. Cruzó la plaza con el corazón agitado. Su respiración era rápida, y aunque intentaba convencerse de que no le importaba lo que había hecho, algo dentro de ella comenzaba a pesarle. Se refugió en su casa y cerró la puerta con fuerza. La habitación estaba en penumbra. Se dejó caer sobre una silla, respirando con dificultad. Todo lo que había dicho en la capilla resonaba en su mente como un eco que no quería callar. Recordó el rostro de doña Clara, tranquilo, sin rencor, sin enojo. Aquella calma la desconcertó. ¿Por qué no me respondió? ¿Por qué no se defendió?, pensó. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió fuerte ni justificada. Sintió vacío. Miró hacia una repisa donde, cubierta de polvo, aún estaba la pequeña imagen de la Virgen del Rosario que había pertenecido a su madre. Durante años había evitado tocarla, pero ahora su sola presencia le provocaba una mezcla de rabia y tristeza. Se levantó, la tomó entre sus manos y murmuró con voz temblorosa. Si de verdad existes, si realmente ves lo que pasa en este mundo, entonces explícame por qué me dejaste sola. Su voz se quebró. Por un instante pareció que iba a llorar, pero enseguida reprimió las lágrimas. Colocó la imagen de nuevo en su lugar y se alejó, intentando recuperar la dureza de siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Aquel acto de ofensa no fue solo un arrebato de rabia, fue una grieta en su coraza, un primer movimiento en el alma que, sin saberlo, la preparaba para lo que vendría. Esa noche, el viento golpeó con fuerza las ventanas. En medio de la oscuridad, Lucía se giró en la cama, sin poder dormir. Sentía un peso en el pecho, un silencio extraño, como si alguien la observara. Pero no era miedo lo que sentía, sino la certeza de que algo, o alguien, había escuchado cada palabra que había pronunciado frente a la capilla. Y aunque aún no lo sabía, aquel día en que insultó a la Virgen marcaría el comienzo del más profundo cambio de su vida. La noche del remordimiento. Esa noche, el silencio en el pequeño pueblo de San Leandro era casi absoluto. El viento se deslizaba entre los árboles, y el sonido del viejo reloj de la plaza marcaba las horas lentamente, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Clara estaba sentada en su cama,
con la mirada fija en la ventana, observando la tenue luz de la luna que entraba por las cortinas. No podía dormir. Desde que había discutido con Tomás, su corazón no encontraba descanso. El recuerdo de sus palabras le golpeaba una y otra vez. No necesito tu compasión, Clara. Ya he sufrido bastante. Aquella frase había quedado grabada en su mente como una herida abierta. Ella no había querido lastimarlo, solo había querido ayudar, pero sus palabras, dichas con orgullo y dolor, habían sido como espinas. Clara se llevó las manos al rostro y suspiró. No entendía cómo algo que había nacido del cariño podía terminar en una discusión tan amarga. Había visto la tristeza en los ojos de Tomás, esa tristeza profunda de quien carga años de culpa y heridas que no cicatrizan. Y ahora, todo lo que podía hacer era lamentarse por no haber sabido callar a tiempo. Mientras tanto, en su casa, Tomás tampoco dormía. Caminaba de un lado a otro del pequeño salón, con la luz de una vela temblando sobre la mesa. El viejo hombre sentía una punzada en el pecho cada vez que recordaba el rostro de Clara. Ella había sido la única persona que se había acercado a él sin juzgarlo, la única que lo había tratado con verdadera compasión. Y sin embargo, él había respondido con enojo, como lo hacía siempre que alguien intentaba romper las murallas que había levantado alrededor de su alma. Se acercó al retrato de su difunta esposa, Elena, y pasó los dedos sobre el vidrio polvoriento. «Si estuvieras aquí, sabrías qué decirme», murmuró con voz quebrada. Desde la muerte de Elena, Tomás se había encerrado en sí mismo, convencido de que el mundo ya no tenía nada que ofrecerle. Pero Clara había sido una excepción. Su bondad, su fe sencilla y su sonrisa le habían devuelto algo que creía perdido hacía años: la esperanza. Sin embargo, aquella noche, lo único que sentía era un vacío profundo y un arrepentimiento que lo consumía lentamente. Se sentó en su vieja silla de madera y cerró los ojos. La imagen de Clara, con lágrimas contenidas y la voz temblorosa, regresó a su mente. «Dios te ama, Tomás, aunque tú no puedas verlo», le había dicho antes de marcharse. Esas palabras, en ese momento, le habían parecido un simple consuelo, pero ahora resonaban en su corazón con fuerza. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Era una lluvia suave, persistente, que parecía acompañar el dolor de ambos. Clara, desde su ventana, observaba las gotas resbalar por el vidrio y pensaba en salir, en ir a buscarlo, pero algo dentro de ella le decía que debía esperar. Quizás Dios tenía su propio tiempo para curar los corazones rotos. Tomás, en cambio, se levantó y abrió la puerta de su casa. La lluvia le empapó el rostro, pero no le importó. Caminó hasta el porche y miró hacia el cielo oscuro. «Señor, si realmente estás ahí, ayúdame a entender. No quiero seguir viviendo con este peso», murmuró con voz temblorosa. Era la primera oración sincera que pronunciaba en años. En ese instante, un rayo de luz iluminó el horizonte. No era el amanecer todavía, pero el destello pareció responder a su súplica. Tomás sintió algo que no podía explicar. Una paz repentina, una presencia suave que lo envolvía. No sabía si era Dios, si era su imaginación o el eco del amor de su esposa, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente solo. Mientras tanto, Clara se arrodilló al lado de su cama. «Señor, cuida a Tomás», susurró entre lágrimas. «Dale descanso a su alma y enséñame a perdonar, como tú nos enseñas cada día». En su corazón, algo le decía que aquella oración no caería en el vacío. La noche continuó, larga y silenciosa, pero en medio de la oscuridad, dos almas separadas por el orgullo comenzaron a acercarse sin saberlo. Uno, desde su dolor; la otra, desde su fe. Ambos movidos por una misma fuerza invisible, el amor de Dios, que empezaba a obrar en lo más profundo de sus corazones. Fue la noche del remordimiento, sí, pero también la noche donde la gracia comenzó a abrir una grieta en el muro del resentimiento. Una noche en la que las lágrimas, aunque silenciosas, fueron escuchadas en el cielo. El encuentro sobrenatural. La madrugada llegó lentamente sobre el pueblo de San Leandro. El aire olía a tierra mojada y a promesas de un nuevo día. Tomás se había quedado dormido en su vieja silla, con la vela consumida hasta la mitad. Cuando abrió los ojos, sintió algo diferente en el ambiente. No era solo el amanecer. Había una quietud extraña, una paz que no conocía. Todo a su alrededor parecía más vivo, más brillante, como si la lluvia de la noche hubiese lavado no solo la tierra, sino también su alma. Decidió salir a caminar. Necesitaba aclarar su mente, respirar el aire fresco y tal vez encontrar el valor para hablar con Clara. Mientras avanzaba por el sendero que conducía al pequeño bosque detrás del pueblo,
Los primeros rayos del sol se filtraban entre los árboles, pintando el suelo con tonos dorados. Era un espectáculo hermoso, casi divino. De pronto, un sonido suave lo detuvo. El canto de un ruiseñor, tan nítido y melodioso que parecía surgir de otro mundo. Tomás levantó la vista, y entonces la vio. Una figura luminosa, envuelta en un resplandor cálido, estaba de pie junto al viejo roble que marcaba el límite del bosque. Su corazón se aceleró. No sabía si estaba soñando o si la falta de sueño le jugaba una mala pasada, pero aquella figura era real, tan real como el aire que respiraba. El resplandor se hizo más intenso, y poco a poco, los rasgos se volvieron visibles. Era una mujer. Su rostro irradiaba serenidad, y sus ojos tenían la misma ternura que recordaba de Helena, su esposa. Tomás dio un paso atrás, temblando. «¿Helena?», susurró con un hilo de voz. La figura sonrió con dulzura, pero no respondió. En lugar de eso, extendió una mano hacia él. Su voz, cuando finalmente habló, no era de este mundo. Sonaba como un eco suave, profundo, que parecía venir del cielo. «Tomás», dijo, «no temas. He venido porque tu corazón ha sido escuchado». El viejo cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras su pecho se llenaba de una mezcla de miedo y consuelo. «He fallado tanto», balbuceó. «No merezco que Dios me escuche». La luz que emanaba de la figura se volvió aún más cálida, envolviéndolo por completo. «Dios no busca a los perfectos», respondió la voz. «Busca a los que están dispuestos a dejarse amar. Has cargado tu dolor por años, creyendo que debías castigarte. Pero Él nunca te abandonó, Tomás. Su amor ha estado contigo incluso en tu silencio». Tomás cerró los ojos, incapaz de contener el llanto. En ese momento, sintió algo que nunca había experimentado antes, una presencia viva que lo abrazaba desde dentro. Era como si una mano invisible limpiara las sombras de su alma. Todo su resentimiento, su orgullo, su culpa, comenzaron a desvanecerse. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura seguía ahí, pero su luz empezaba a disiparse lentamente. Antes de desvanecerse por completo, pronunció una última frase. «Busca a Clara. En su perdón encontrarás el camino de regreso al amor de Dios». Y luego, la luz se apagó. Solo el sonido del viento entre los árboles quedó como testigo del encuentro. Tomás permaneció inmóvil durante varios minutos, sin saber si llorar o reír. Finalmente, se levantó, con el corazón latiendo con fuerza y el alma renovada. No entendía del todo lo que había pasado, pero sabía que algo sobrenatural lo había tocado. Mientras tanto, en su casa, Clara se encontraba también en oración. Había pasado la noche pidiendo dirección a Dios. En medio de su plegaria, sintió un calor profundo en el pecho, una paz inexplicable que la hizo llorar en silencio. Era como si alguien, desde lejos, estuviera recibiendo las mismas palabras que ella pronunciaba. Esa conexión invisible entre ambos, el dolor, la oración, el perdón, se transformaba en un hilo dorado que los unía sin que lo supieran. Cuando Tomás regresó al pueblo, los vecinos lo vieron diferente. Su mirada, antes cansada y opaca, ahora brillaba con un resplandor nuevo. Su paso, antes lento y arrastrado, parecía firme, decidido. El viejo hombre que todos creían quebrado caminaba ahora como alguien que había visto un milagro. Esa tarde, al cruzar la plaza, vio a Clara en el umbral de la iglesia, con su chal azul y su mirada serena. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Tomás sintió una corriente recorrerle el cuerpo, el mismo calor que había sentido bajo el roble. Entonces lo comprendió. Aquella figura, aquella luz, no solo le había mostrado el perdón de Dios, sino también el camino hacia la reconciliación con ella. El encuentro sobrenatural no había sido una ilusión ni un sueño. Era una respuesta a una oración hecha entre lágrimas, tanto en la casa de Tomás como en el corazón de Clara. El cielo, en su infinita misericordia, había decidido intervenir. La lección divina. La mañana siguiente amaneció con un brillo especial en el cielo. Los rayos del sol se filtraban por entre las nubes, como si el propio cielo quisiera anunciar un día distinto, un día de cambio. Tomás se levantó temprano, más temprano que de costumbre. No necesitó que nadie lo llamara ni que los primeros gallos cantaran. Algo en su interior lo impulsaba, una voz silenciosa que le repetía una sola palabra: «Ve». Tomás tomó su bastón, se arregló el cuello de la camisa, y con paso decidido, caminó hacia el centro del pueblo. A cada paso, los recuerdos lo acompañaban, las palabras de odio, las miradas de desprecio, los años de orgullo. Pero esta vez, no sentía peso alguno.
Era como si el encuentro de la noche anterior hubiese arrancado las raíces de su amargura. Cuando llegó frente a la iglesia, vio a Clara. Ella estaba arrodillada junto al altar exterior, colocando flores frescas al pie de la imagen de la Virgen. El viento jugaba con su cabello canoso, y una expresión de serenidad cubría su rostro. Tomás se detuvo unos metros atrás, temeroso de interrumpir aquel momento sagrado. Por unos segundos dudó, pero luego recordó las palabras de la luz. Busca a Clara. En su perdón encontrarás el camino. Entonces, respiró hondo y dio unos pasos hacia ella. Clara, dijo con voz trémula. Ella giró lentamente, y cuando lo vio, su semblante se tensó. No esperaba verlo tan pronto. Había orado por él, sí, pero parte de ella aún temía la herida que podía reabrirse. Sin embargo, lo que vio en los ojos de Tomás no era arrogancia ni desprecio, sino una sinceridad que nunca había percibido en él. Vine a pedirte perdón, dijo él, bajando la cabeza. Por cada palabra, por cada ofensa, por cada vez que cerré mi corazón cuando tú me ofrecías el tuyo. Clara guardó silencio. Las flores temblaban entre sus manos. Durante años había imaginado ese momento, pero ahora que lo tenía frente a ella, no sabía qué decir. Su corazón se debatía entre el recuerdo del dolor y el llamado de la misericordia. Tomás continuó. Yo también he sufrido, Clara. Perdí a Elena, y con ella, perdí la fe. Creí que odiando, podría aliviar mi vacío. Pero solo logré hundirme más. Ayer, algo sucedió. No sé explicarlo con palabras humanas, pero vi la luz de Dios. Sentí su perdón. Y entendí que sin reconciliación, no hay paz. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Lentamente, dejó las flores sobre el suelo y se acercó. Tomás, susurró, el perdón no se pide con la boca, sino con el alma. Y la tuya, parece haber encontrado el camino. Por un momento, el silencio se apoderó de todo. Solo el sonido del viento entre los árboles y el repicar suave de las campanas rompían la quietud. Clara extendió la mano, y Tomás, con humildad, la tomó. Fue un gesto sencillo, pero en él se condensó toda una vida de rencor que se deshacía. Dios te bendiga, Clara, dijo él, con lágrimas contenidas. Gracias por no rendirte ante mi oscuridad. No fui yo quien no se rindió, respondió ella. Fue la Virgen, fue Jesús. Ellos nunca te abandonaron, Tomás. Solo esperaban que abrieras los ojos. Y entonces, algo milagroso sucedió. Mientras ambos permanecían tomados de la mano, una ráfaga de luz cruzó el cielo, iluminando la imagen de la Virgen. No era un relámpago ni el reflejo del sol. Era una claridad suave, dorada, que descendió por unos segundos sobre ellos. Los dos lo vieron, y un estremecimiento recorrió sus cuerpos. Clara cerró los ojos, y una sensación de paz la envolvió. Tomás, por su parte, sintió que aquella luz penetraba en su pecho, sanando las últimas heridas que quedaban. Comprendió, entonces, el sentido de la lección divina. El milagro no había estado en la visión nocturna, ni en las palabras celestiales, sino en la capacidad humana de perdonar y ser perdonado. Jesús no había aparecido para castigarlo, sino para enseñarle que el amor es la única fuerza capaz de vencer el orgullo. La Virgen no había sido una estatua a la que insultó, sino un reflejo vivo del amor maternal de Dios, siempre dispuesta a interceder, incluso por los que la ofenden. Cuando la luz se desvaneció, Tomás y Clara permanecieron de pie, tomados de la mano, sin decir palabra. Pero ambos sabían que algo profundo había cambiado. Aquel día, el pueblo entero sintió una calma inexplicable. Las campanas sonaron más claras, el aire parecía más liviano. Nadie comprendía lo que había ocurrido, pero todos notaban que algo santo había tocado la tierra. Esa tarde, Tomás volvió a su casa, miró el cielo y se arrodilló. Por primera vez en muchos años, oró no para pedir, sino para agradecer. Gracias, Señor, murmuró, por no abandonarme cuando yo te di la espalda. Gracias por mostrarme que el perdón es el milagro más grande que existe. El eco de sus palabras se perdió entre los campos, pero el cielo las escuchó. Porque la lección divina había sido aprendida. Incluso el alma más endurecida puede renacer cuando el amor de Dios la toca. El cambio del corazón. Los días que siguieron al encuentro frente a la iglesia marcaron un antes y un después en la vida de Tomás. El hombre que antes caminaba cabizbajo, con el alma desgastada por el odio y la incredulidad, comenzó a despertar con una serenidad que ni él mismo comprendía. Se levantaba antes del amanecer, abría las ventanas de su pequeña casa y dejaba entrar la luz. Ya no evitaba mirar al cielo. Al contrario, lo contemplaba con gratitud, como quien redescubre algo que siempre estuvo allí,
esperando ser visto con ojos nuevos. El pueblo también notó el cambio. Quienes antes lo miraban con distancia, por su carácter difícil y sus palabras amargas, ahora lo saludaban con sorpresa y curiosidad. Tomás ya no respondía con gruñidos ni miradas duras. Su voz, antes cortante, se había vuelto pausada, amable, casi cálida. Parecía otro hombre, pero lo que había cambiado no era su rostro, sino su corazón. Una mañana, Clara lo encontró en el mismo banco de la plaza donde solía sentarse a discutir con cualquiera que mencionara el nombre de Dios. Esta vez, tenía un rosario entre las manos. No lo sostenía con soberbia, sino con reverencia, como quien sostiene una promesa. Clara se acercó despacio, sin querer interrumpir ese momento. «No pensé que volvería a verte aquí», dijo ella con una leve sonrisa. Tomás levantó la vista. En sus ojos no había rastro del orgullo de antes, solo gratitud. «Yo tampoco lo imaginé», respondió. «Pero aquí estoy. Y esta vez, con motivos distintos». «¿Qué te trajo de vuelta, Tomás?», preguntó Clara suavemente. Él miró al suelo un instante antes de contestar. «La paz», dijo. «Aquella noche comprendí que el verdadero milagro no fue ver una luz, sino sentir cómo Dios me liberaba del peso que yo mismo había creado. Mi vida entera había sido una lucha contra él. Pero cuando me rendí, cuando dejé de pelear, entendí que su amor no se impone, solo espera». Clara asintió, conmovida. Sabía que esas palabras solo podían salir de alguien que había sido tocado profundamente por la gracia. Los días se convirtieron en semanas, y Tomás comenzó a ayudar en la iglesia. Barría el atrio, cuidaba las plantas, encendía las velas antes de cada misa. Ya no lo hacía por obligación ni por mostrar arrepentimiento, sino por amor. Cada pequeño gesto era una oración silenciosa, una forma de agradecer la nueva oportunidad que había recibido. Una tarde, el párroco del pueblo se le acercó mientras colocaba flores frente a la imagen de la Virgen. «Tomás», le dijo, «he escuchado lo que pasó contigo y Clara. El Señor te ha tocado de una forma profunda. No todos tienen el valor de volver». Tomás sonrió con humildad. «No fui yo quien volvió, Padre. Fue Dios quien me encontró donde menos lo esperaba. Yo solo dejé que me levantara». El sacerdote lo observó con ternura. «Entonces ya entiendes lo que significa el cambio del corazón. No se trata solo de creer, sino de dejarse transformar». Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Tomás regresó al bosque donde había vivido su encuentro sobrenatural. El viejo roble seguía allí, imponente y silencioso. Se arrodilló frente a él, cerró los ojos y oró. No pidió nada. Solo dio gracias. «Señor», susurró, «me mostraste que no hay oscuridad que tu luz no pueda vencer. Donde hubo orgullo, ahora hay humildad. Donde hubo odio, ahora hay amor. Y donde hubo silencio, ahora hay oración». El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas del roble. Tomás sintió una calidez recorrer su pecho, una presencia invisible, familiar. No necesitaba ver la luz ni escuchar la voz. Sabía que él estaba allí. Mientras tanto, en su casa, Clara preparaba pan para los vecinos, algo que hacía cada semana como ofrenda de gratitud. Pensaba en Tomás y en cómo Dios había obrado un cambio tan profundo en su vida. Recordó el día en que lo vio insultar a la Virgen y cómo esa escena, que en su momento le llenó de dolor, ahora se había transformado en testimonio de fe. Esa misma noche, Tomás fue a visitarla. Traía consigo una pequeña cruz de madera, tallada por sus propias manos. «Para ti», le dijo al entregársela. «Es un símbolo de lo que el perdón puede construir cuando uno deja que Dios trabaje en su corazón». Clara tomó la cruz con emoción. «Es hermosa, Tomás. ¿Cómo aprendiste a hacer algo así?». Él sonrió. «No lo aprendí. Simplemente dejé que mis manos hicieran lo que mi alma necesitaba decir». Ambos se quedaron en silencio, contemplando la cruz entre sus manos. En ese instante comprendieron que la historia que habían vivido, una historia de ofensa, de soberbia, de caída, se había convertido en un testimonio vivo del poder de la gracia. El cambio del corazón no había sido instantáneo ni fácil, pero era real. Tomás ya no era el hombre que insultó la fe, ni el que desafió al cielo con palabras de enojo. Era un hombre nuevo, un hombre que había aprendido que el verdadero milagro no está en ver a Dios, sino en dejar que Él habite dentro de uno mismo. Y así, bajo la mirada serena de la Virgen que alguna vez ofendió, Tomás volvió a arrodillarse. No para pedir perdón, sino para agradecer. Porque su corazón, por fin, había encontrado su lugar en la paz de Dios. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana que has llegado hasta el final de esta historia.
Tal vez tú también has pasado por momentos en los que la fe parecía apagarse, donde el dolor, la injusticia o la pérdida te llevaron a cerrar tu corazón. Quizás, como Tomás, alguna vez sentiste que Dios guardaba silencio, que el cielo no respondía, o que tus oraciones se perdían en la oscuridad. Pero esta historia es un recordatorio de algo esencial. Dios nunca se aleja, incluso cuando nosotros lo rechazamos. El Señor no se ofende por nuestras dudas, ni se retira cuando lo negamos. Él permanece, esperando pacientemente el momento en que el alma se quiebre lo suficiente como para dejarse sanar. Porque el amor de Dios no se impone, sino que se ofrece. No exige, sino que llama. Y ese llamado puede llegar en forma de silencio, de lágrimas o de un encuentro inesperado, como el que cambió la vida de Tomás. Cada corazón herido, cada palabra de ofensa, cada acto de soberbia puede ser transformado por el toque divino. Lo que para nosotros parece imperdonable, para Dios es una oportunidad de mostrar su misericordia. Así como Tomás vio la luz en medio de su oscuridad, tú también puedes encontrar el camino de regreso. Solo necesitas dar un paso, abrir tu corazón, y decir con humildad, Señor, aquí estoy. Recuerda esto, no hay pecado tan grande que la gracia no pueda limpiar, ni distancia tan larga que el amor de Dios no pueda recorrer. La Virgen, símbolo del amor y la ternura celestial, no guarda rencor por las ofensas. Al contrario, intercede, ora y espera. Ella representa la paciencia divina, esa que mira más allá del error y ve lo que todavía puede florecer en el alma humana. Si en este momento sientes que tu corazón ha estado endurecido, que llevas dentro heridas que el tiempo no ha curado, te invito a hacer lo mismo que hizo Tomás, entregárselo todo a Dios. No temas. No es tarde. No importa lo que hayas dicho o hecho. El cielo no busca perfectos, busca sinceros. Busca corazones dispuestos a comenzar de nuevo. Porque cuando dejas que Jesús entre en tu historia, incluso las páginas más oscuras se llenan de luz. Él no borra tu pasado, lo transforma. No te humilla por tus caídas, te levanta con ternura. No te reprocha tus errores, sino que los convierte en testimonio. Y si alguna vez dudas de que tu vida pueda cambiar, mira hacia arriba, hacia la cruz, y recuerda, un corazón endurecido también puede renacer cuando se deja tocar por el amor de Cristo. Hoy, mientras cierras los ojos, haz una simple oración. Señor, perdóname por las veces que te insulté con mi orgullo, con mi silencio o con mi falta de fe. Enséñame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, y a creer incluso cuando todo parece perdido. Haz de mi corazón un lugar donde habites para siempre. Y si esta historia te habló, si en algún momento sentiste que Dios te estaba diciendo algo a través de las palabras de Tomás y Clara, no lo ignores. Esa sensación no es casualidad. Es un toque del Espíritu Santo, recordándote que todavía hay esperanza, que todavía hay tiempo, y que el cielo sigue apostando por ti. Permite que el perdón sane tus heridas, que la fe te devuelva la paz y que la Virgen te tome de la mano para guiarte hacia su Hijo. Porque así como Tomás aprendió la lección divina y dejó que su corazón se transformara, tú también puedes vivir tu propio milagro. El mismo Jesús que vio el dolor de aquel hombre y lo levantó, está viéndote ahora, con los mismos ojos de amor. Y te dice, en lo profundo del alma, no temas, yo también puedo cambiar tu corazón.